Vamos a conversar ahora con Pedro Gamio Aita, ex viceministro de Energía, y una de las personas que más ha hablado en los últimos años, en algunos momentos solitariamente, de la necesidad de masificar el gas en el Perú. Y queremos comentar precisamente con Pedro su opinión sobre las medidas que se están tomando para enfrentar esta crisis con respecto al precio de los combustibles, el alza de prácticamente todos los combustibles. Pedro, muy buenos días. Buenos días, a tus órdenes. La pregunta, Pedro, es ¿qué harías tú en una circunstancia como esta? Si tú tuvieras la capacidad de tomar decisiones, ¿qué harías para enfrentar la situación? Porque ya, digamos, bajas el precio de impuesto selectivo al consumo, ¿no es cierto? Bajas los otros impuestos que están pidiendo, como el del rodaje, pero seguimos dependiendo de un precio del petróleo que no producimos y tenemos que importar y que está sometido a los vaivenes del mercado mundial y de circunstancias como la de la guerra ahora, que puede ser cualquier otra, ¿no es cierto? Pero igual van a ser situaciones que no están bajo nuestro control. Sí, es correcto. Empezando por la norma misma de la emergencia y la inmovilidad al día de hoy, creo que se ha debido requerir la firma de todos los ministros y una mayor fundamentación. La falta de fundamentación pone en cuestión la validez y dar rienda suelta a las impugnaciones que se están dando de distintas instituciones jurídicas, como la Defensoría del Pueblo. Esto es un tema importante porque en democracia todo tiene que ser fundamentado. Si había un informe de inteligencia, eso tiene que ser recogido, sustentando la medida de emergencia y también creando condiciones para las personas que se alimentan del día a día, tengan un mecanismo de por lo menos una persona de la familia pueda proceder a determinados centros de abastos y no se cree una situación de desesperación. Eso por un lado. Por otro lado, el tema propio de la energía. No pueden subsistir fondo de estabilización y la exoneración del selectivo al consumo. Eso es una medida poco técnica. Se está perdiendo un montón de plata en el fondo de estabilización y los estudios muestran que no llega al usuario final. Creo que este es un tema muy importante. Y otro error, las motocicletas, que son un vehículo popular, masivo en el Perú, no utilizan gasolina 84, utilizan gasolina 90, 95. ¿Cómo es posible que no hagamos todo un esfuerzo para que la gasolina de 84 ya salga y se abarate la gasolina que precisamente contamina menos en un país donde tenemos serios problemas de contaminación de la calidad del aire que afectan severamente la salud de las personas? La emergencia nos debe servir para encaminar el cambio hacia un objetivo, tener mayor participación del gas natural y de las energías renovables en el conjunto de la economía, y eso tiene que estar amarrado desde hoy. Por ejemplo, estamos viendo que no se ha tomado medidas todavía, a pesar de que esto se viene advirtiendo hace tiempo, para convertirlas, toda la flota, son más de 200.000 vehículos que creyó en el GLP, y el GLP no tiene futuro económico por delante. El GLP ha sido una apuesta equivocada del Estado peruano porque tiene un rol importante, pero no puede ser el rol más importante en la economía. Todo el subsidio en gobiernos anteriores se concentró en el GLP, cuando el gas natural es la opción que tenemos para 24 años de abastecimiento. Entonces, hay un programa que ha quedado, como dicen, sobre la mesa, el escritorio del Ministerio de Energía y Minas para alentar la conversión de los equipos de GLP a gas natural. Ahí estamos hablando de más de 200.000 familias que serían beneficiadas con este sistema. Luego la promoción del gas criogénico. Es urgente que haya estaciones de gas natural en toda la Panamericana y en las principales carreteras del Perú. Está el programa hecho. Hay otros programas, por ejemplo, un fondo que estaba entregándole $10,000 a cada dueño de un bus o de un camión de carga para tener la cuota inicial y un crédito blando que permita cambiar esta flota vieja tan contaminante y tan ineficiente que tenemos, ayudar al transportista a mejorar su servicio, a mejorar su economía. Si tenemos este conjunto de medidas aisladas, estamos repitiendo un círculo vicioso que nos puede llevar a ahondar la gravedad del problema. Las cosas no van a bajar de precio tan fácilmente. Estamos viendo, por ejemplo, hace pocos meses pagábamos por un balón de GLP 35 soles, ahora estamos pagando por encima de los 65. En el caso de las gasolinas, lo mismo. Si no tomamos medidas, por ejemplo, el vale de descuento que debe subir a 25 soles para el balón de GLP, debe ser con nombre y apellido.
para que llegue el beneficio a los que consumen solamente un balón. El FICE no es el programa más importante, no debería ser el Fondo de Estabilización, sino el FICE. El FICE, que significa saber a quién estás ayudando y a quién estás ayudando más. Claro. Eso es fundamental para que esto funcione. Claro, porque lo que no tiene lógica, o sea, esto nos lleva a una discusión de cuáles son las prioridades y cuáles son las proyecciones y los proyectos nacionales, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto hemos invertido en la refinería de Talara? 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Hasta ahora. Así es. Y no tenemos petróleo, ¿no es cierto? Para que petróleo suficiente para que esa refinería funcione, tenemos que importar petróleo. Entonces yo me pregunto, y te lo escuché alguna vez hablar sobre este tema, ¿qué es lo que sí tenemos por los próximos 24, 25 años garantizado? Que podría ser más, ¿ah? Si encuentras más, podríamos tener más que eso, pero garantizado tenemos 25 años. ¿Por qué no invertimos en el gas en vez de invertir en una refinería para refinar petróleo que vamos a tener que importar? No tiene lógica. Además, Pedro, con todos los recursos que hoy se están perdiendo en el Fondo de Estabilización, porque no llega la gente, Osimermin ha hecho un estudio muy bueno que muestra que no llega el fondo, que necesitamos medidas más directas, que signifiquen realmente avanzar hacia un cambio y no un paliativo. Entonces, tenemos el gas barato de 24 años, desde el lote 88. Si descubrimos más gas, como es probable, ya el gas no va a valer igual. Entonces estos 24 años son muy importantes porque significan que el Perú adecúa su matriz, como otros países más avanzados, a escenarios complicados, el cambio climático, la subida, la disparada a las nubes del precio del petróleo. Entonces, ¿por qué no avanzamos? En este momento hemos hecho del paquete de medidas recomendadas técnicas solo la mitad, mi estimado. Solo la mitad hemos avanzado. Quiere decir que hay un problema de equipo técnico en el gobierno. Es urgente acelerar el esfuerzo a 150.000 conexiones domiciliarias por año. Eso significa más de 750.000 peruanos cada año que se sumarían a pagar la mitad o menos de la mitad por la cocción de alimentos, por la cocina, y este beneficio se extiende al transporte. En el transporte el ahorro es tremendo. Ya hay un programa que está caminando en el Cusco. Lo que están diciendo que van a hacer la medida de implementar la masificación en las 7 ciudades de la sierra es una copia del programa que hizo Graña y Montero y que fue cortado hace 10 años. Tú estudias la propuesta, es exactamente la misma figura. ¿Por qué hemos tenido que perder tanto tiempo para volver a la misma receta? La diferencia es que la hace el Estado. Es decir, poder llegar a Ayacucho, poder llegar al Cusco, poder llegar a todo este corredor que hace tiempo reclama un transporte más económico. Ahora, solamente en el selectivo del consumo estamos comprometiendo más de 250 millones de soles mensuales. Entonces, el Fondo de Estabilización ya no debería ser usado y más bien, en la mayor parte de combustibles, solamente dejarlos para donde es indispensable e ir gradualmente haciendo que estas medidas se provoquen, empujen y aseguren el cambio de matriz. Las personas, las familias que apuesten al gas natural no tienen pierde, porque el gas natural nos da un escudo de protección que ya quisieran tener muchos países. ¿Por qué Colombia tiene casi el 80% de sus ciudades conectadas al gas natural, teniendo menos gas natural que el Perú, y el Perú no está en la cuarta parte de este porcentaje? Entonces, creo que allí está la tarea. Y eso implica necesariamente crédito blando, asistencia técnica, chatarreo de las unidades viejas, y hay varias líneas de trabajo. Hay una propuesta técnica, por ejemplo, para convertir los motores de los buses y camiones, otra que implica chatarrear completamente la unidad. Puntos de recarga el 75% de peruanos viven en las ciudades. Se puede avanzar. Esto no es largo plazo, como dicen algunos. Esto es articular el corto plazo con el mediano plazo, y en meses tenemos respuestas concretas. Bueno, ahí está. Eso es lo que yo digo. Hay que escuchar a los técnicos y hay que escuchar a gente como Pedro Gamio, porque si no, estamos como pataleando, ¿no es cierto? Estamos como pataleando en medio de la crisis en vez de tener un horizonte claro
de dar respuestas a las urgencias, pero sabiendo que vamos a una dirección para protegernos de los vaivenes del precio del petróleo y las materias primas a nivel mundial. Y en el mercado eléctrico también es importante avanzar con el uso el uso del sol y el viento, que va a abaratar la tarifa eléctrica, que también sube por el problema internacional. Entonces, todo este conjunto de medidas tienen que estar articuladas en un diálogo franco con la academia, con el sector privado, y un plan que rinda cuenta cada 30 días de los avances. Así se debe gobernar, con transparencia, marcando resultados y marcando metas, pero con un equipo que verdaderamente tenga la experiencia, el conocimiento y la mejor reputación. Yo soy peruano, a mí me interesa que mi país salga adelante, que no se vea agobiado por una crisis que puede llevarlo a retroceder todo lo avanzado. No podemos ser indolentes a la pérdida de vidas humanas, a la necesidad de que el país se encarrile, y tenemos cómo hacerlo. Ya quisieran muchos países tener esta combinación de energías renovables y gas natural, pero hay que llevar esto, aterrizarlo en la economía diaria de las familias peruanas. Te agradezco mucho, Pedro, como siempre, por esta comunicación. Muchas gracias. Pero una vez más hay que repetirlo hasta el cansancio, o sea, la determinación de a quién le damos, o sea, esta es una tarea, la masificación del gas. ¿A quién se la vamos a ver qué partido va a votar, a Vladimir Cerrón, le vamos a dar el Ministerio de Energía y Minas, como está ocurriendo ahora. O sea, ¿qué idea tiene la gente de Vladimir Cerrón de qué cosa hay que hacer con el gas? El que tiene idea es Pedro Gamio y gente como él, porque no es el único. Esta es la gente que debería estar conduciendo los destinos del país y no los políticos, entre comillas. Nos vamos a